Carolina Orrigo es médica ginecóloga obstetra, está en contacto con nosotros y a ella le vamos a consultar sobre este cuadro. Carolina, bienvenida. Aquí Eleonora Richmüller junto a Martín Mena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Cómo están, Martín? Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Doc. En principio, para comprender y que todos estemos en tema, ¿qué es un embarazo ectópico? Que este es el segundo que tiene María Becerra. Bien, perfecto. Un embarazo ectópico, para explicarlo simple, es un embarazo donde el embrión se anida fuera del lugar, o sea, no lo hace en el útero. Ok. Entonces, este embrión, digamos, no puede progresar con su crecimiento si lo hace en lugares como, por ejemplo, una trompa de falopio. El lugar más frecuente cuando este embarazo va a ser un embarazo ectópico generalmente va a ser una trompa. Ujú. Carolina, cuando esto se da, vemos que se puede repetir. ¿Por qué se repite? ¿Por qué ocurre un embarazo de estas características? ¿Y se puede prevenir? Bien, muy interesante tu pregunta. Primero está bueno decir para la audiencia que, digamos, el porcentaje de embarazos ectópicos no es tan alto, un 2%, pero es real. Cuando vos como paciente ya tuviste un embarazo ectópico, elevás mucho la cifra de riesgo, pasás a un 20 o un 30% de posibilidades. Esto puede ser como porque la paciente ya tiene un riesgo por un trastorno de la motilidad de la trompa, por infecciones reproducidas, y esto lleva a que esto pueda volver a suceder, si este riesgo no se corrige, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero eso iba a mencionar, porque digo, una vez que la paciente tiene ese embarazo ectópico, bueno, allí entiendo que si uno quiere ser mamá, como en el caso de María Becerra, bueno, seguramente haya un montón de estudios que tenga que realizarse y a partir de allí algún tratamiento para poder evitarlo. Si hay una corrección de aquello que en una primera instancia provocó ese embarazo ectópico, ¿es, digamos, habitual que haya un segundo embarazo ectópico? Porque el primero, bueno, viene de sorpresa, pero el segundo ya se supone que uno seguramente hizo un abordaje de la problemática que tenía y que lo provocó, ¿no? Totalmente, pero muchas veces, desgraciadamente, es inevitable y por cuestiones anatómicas, cuestiones que, bueno, no se pueden revertir y la paciente vuelve a tener, por sus condiciones fisiológicas, anatómicas, por lo que sea, vuelve a tener otro embarazo ectópico. De hecho, hay muchas pacientes que pierden las dos trompas y terminan en tratamientos de fertilidad. Ujú. Bien, Carolina, en un caso como este leíamos también, según lo que trascendió y lo que comunicaron desde la cuenta de María Becerra, que hubo una hemorragia interna muy importante y hasta se habló de que su vida corrió riesgo. ¿Cómo se llega a esa instancia? ¿Es habitual que un embarazo ectópico derive en un cuadro clínico tan grave? Sí, o sea, el embarazo puede tener distintas instancias. Puede ser que el embarazo se detecta en forma precoz con un estudio ecográfico que se detecta por los síntomas de la paciente y detectás el embarazo en los primeros días donde no evolucionó, pero en otros momentos donde este embarazo crece, produce la ruptura tubaria y lleva a la paciente muchas veces a un shock hipovolémico, que es esta hemorragia que tuvo María Becerra, ¿no? Sí, qué tremendo, de verdad, porque está en riesgo la vida de la paciente, ¿no? De la mujer. Pensaba por allí en síntomas, la palabra que recién nombraba, Doc. A ver, obviamente María Becerra empezó a tener dolores abdominales muy fuertes, esto está clarísimo, que y provocaron este traslado a la clínica. ¿Hay forma antes de llegar a esa instancia, detectarlo? ¿Qué es lo que te lleva a hacer una ecografía, si no es un dolor abdominal? Digamos, ¿cuáles pueden ser otros síntomas? ¿Algún tipo de sangrado? ¿Cuál es el síntoma que te pone en alerta como mujer si estás buscando un embarazo? Bien, perfecto. Generalmente el embarazo ectópico se acompaña de un dolor anexo en un costadito, ¿no es cierto? Viene la paciente con un dolor que es fuerte en uno de los costados, que es donde están justamente las trompas, y esto se puede llegar a acompañar con una hemorragia, pero la hemorragia no es una hemorragia, es una hemorragia peculiar. Generalmente es una hemorragia color marrón, es una Mm. hemorragia amarronada. Esto es uno de los síntomas que es muy característico del embarazo ectópico, ¿no? Ese dolor, el dolor anexial, acompañado de esa hemorragia oscura, y después esto, bueno, obviamente, si la paciente viene con estos síntomas a la guardia, se le pide las hormonas, la subunidad beta y la ecografía para ver si el embrión está dentro del útero o se encuentra en uno de los anexos como ocurrió en este momento. Pero La, quizás la paciente ya viene con algo avanzado.
Claro. En el caso de María Becerra ya llega con un cuadro avanzado donde ahí está la ruptura tubaria. No es que viene solamente con un dolor, sino que ya viene con un dolor muy importante donde ya se produce la ruptura tubaria y existe una hemorragia interna. Para generar algo de conciencia, ¿cuáles son los estudios que sí o sí debe hacerse una embarazada en las primeras semanas y en qué semana se puede detectar un embarazo de estas características? El embarazo se puede detectar en las primeras semanas, cuando te haces las primeras ecografías y no se observa nada en el útero y se observa la imagen anexial característica. Y cuando la paciente tiene la amenorrea, ya hacerse la amenorrea es cuando no le viene la menstruación. Seguramente su médico, su ginecólogo, le va a pedir la subbeta, nosotros le decimos la subbeta, que es la hormona que se pide en cantidades, y bueno, el embarazo ectópico, cuando ya es hilar muy finito, tiene unas cantidades que no van aumentando como un embarazo de características normales. Entonces uno va pidiendo la cantidad de subbeta, sumándolo a una ecografía, nos puede guiar y aún así a veces se nos escapa. Doc, ya sin hablar de María Becerra, pero si tuviera una paciente que pasó por el cuadro por el que ella atravesó, ¿cuál sería su consejo en torno a la búsqueda de un futuro embarazo? ¿Debería pasar un tiempo prudencial? ¿Cuáles son los cuidados que habría que tener para que ese embarazo pudiera convertirse en tal y tener un final feliz, ¿no? Bien, una paciente que pasa por un embarazo ectópico, en el caso de que haya habido algún tipo de infecciones. Sí, con esta hemorragia, ¿no? Con este cuadro. Claro, con este cuadro, cualquier paciente, siempre nosotros hacemos cultivos para detectar a ver si existe algún germen, se harán histeroscopías, histerosalpingografías, se estudiarán esas trompas, seguramente que la paciente debe ser una paciente estudiada, ¿no? Antes de la búsqueda del próximo embarazo. ¿Y pasa cuánto tiempo para ello? Y por lo menos más de 2 meses, más de 3 meses, y esto dependiendo de qué estamos hablando. Okay. Si la resolución fue una resolución quirúrgica, si la resolución fue con un tratamiento, porque no, a veces existe medicación, no siempre es quirúrgica la resolución de embarazo ectópico. Pero bueno, como la medicación es muy fuerte, también hay que esperar más de 3 meses antes de volver a un próximo embarazo. Bien, está claro. Doc, gracias por el tiempo y la buena predisposición para dialogar con nosotros. Le mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes también, chicos. Hasta luego. Noches. Buenas noches. Carolina Orrigo, médica, ginecóloga y obstetra, en contacto con nosotros para hablar de la salud de María Becerra, que queremos, además de contarles las novedades, llevar tranquilidad, porque en este momento María Becerra se encuentra estable. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.